Bueno, pues hoy vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es el Power Pivot, ¿no? Lo que se llaman las Power, lo que tradicionalmente en español se llaman las Power Pivot, ¿no? Power Pivot, ¿qué son las Power Pivot? Pues rápidamente y en pocas palabras sería utilizar pues toda la potencia del Big Data o de lo que son las grandes bases de datos de servidores como SQL, como Oracle, como DB2, como Sybase, para poder sacar análisis mediante, pues eso, tablas dinámicas, una especie de tablas dinámicas especiales que nos vamos a traer, utilizando toda la potencia del Excel, ¿no? Y bueno, pues sin más preámbulos vamos a empezar. Yo ya tengo cargado el Excel con un libro nuevo. Y lo primero que tenemos que entender aquí es que el complemento Power Pivot, en este caso Power Pivot, es un complemento que no viene por omisión, repito, no viene por omisión cargado dentro de lo que es el programa. Al igual que otros complementos como puedan ser los mapas, los views o incluso a veces el solver, en otras versiones. Para nosotros poder cargar este complemento de Power Pivot del Big Data dentro de nuestra hoja de cálculo, debemos de ir a la opción de complementos, que eso lo encontramos, como podemos ver y como sabemos, dentro de archivo, y dentro de la opción de archivo nos encontramos una última subopción que se denomina, valga la redundancia, opciones. Estas opciones, dentro de esta ventana de opciones de Excel que se nos abre, encontramos pues un apartado, un subapartado, que tiene el nombre de complementos. Complementos donde vienen, bueno, pues todas las librerías sobre las que Excel trabaja y esos pequeños programitas que permiten, bueno, pues que Excel se convierta en una herramienta muy potente de cálculo. Le pulso la opción de herramientas para análisis, los complementos de aplicación que están ahora mismo inactivos, ¿de acuerdo? Donde uno de ellos es Microsoft Power Pivot en Excel 2013, como podemos observar. Y para cargar este complemento y que se encuentre activo, lo único que tenemos que hacer es irnos a este menú desplegable que tenemos en la parte inferior, que se denomina complementos com. Repito, nos iríamos a la opción de la cinta de archivo, dentro de archivo opciones, que sería el último apartado, archivo opciones, y dentro de opciones seleccionaríamos el submenú, en este caso la opción de menú de opciones de complementos. En complementos he de seleccionar el apartado com. Complementos com, que ya sabemos que son las librerías, en este caso de acceso a datos, ¿de acuerdo? Y decir con el botón ir, automáticamente se me abrirá una ventana donde ya sí, aparte de algunos otros complementos como el Enquire, bueno, pues que es para todo lo que es el tema informativo de datos, como Power View, también tenemos Microsoft Office Power Pivot para esta librería que se encuentra dentro del directorio Office, Microsoft Office, Office 15, Add-ins, y dentro de Power Pivot Excel Add-in nos encontramos una librería de LL, con una extensión de LL, que es la que va a hacer que esto funcione. Una vez que selecciono Microsoft Office Power Pivot para 2013, el 2013 le digo azar. Y como podemos ver, aquí en la parte superior de la cinta de opciones nos aparece una nueva opción que es Power Pivot. Power Pivot que nos ha aparecido justo a la izquierda de vista. Bien, ¿cuál es el objeto de esto? El objeto de esto es traerse partiendo de grandes estructuras de datos, como pueda ser SQL o Access o DB2, poder integrar dentro de un entorno que se denomina Power Pivot, en este caso el administrador del modelo de datos de Power Pivot, y poder administrar y poder gestionar tablas de bases de datos, de Access, de SQL, de DB2, como ya estoy diciendo, incluso también tablas propias de Excel, una serie de tablas de Excel integradas dentro de, por ejemplo, esta hoja de cálculo, como se puede saber si se me lleva.
o incluso podernos traer informaciones de la nube, una información que esté compartida, por ejemplo, hojas de cálculo que estén compartidas. Yo me puedo hacer una unión dentro de lo que es mi estructura de Power Pivot y unir esas tablas que están en la nube, o bien que están en el Excel, o bien que están en el Access o en el SQL, un completo modelo de datos, en este caso, y administrar ese modelo de datos, bueno, pues según a mí me interese, generando una tabla dinámica o generando un gráfico dinámico. Bueno, para entender esto bien, lo que voy a hacer va a ser pulsar el primer botón de los nodos, que es el administrar. Me vengo aquí a administrar, y en administrar me mostrará ahora una pequeña ventana, en el cual yo podré seleccionar, pues, primordialmente, pues cuando tenga datos, pues todo lo que es la vista de diagrama de datos o vista de datos. Tengo la ventana vacía, pues voy a decirle que lo que quiero no es nada del portapapeles, porque en el portapapeles, sino obtener datos externos. Yo puedo obtener datos externos de varios sitios, de bases de datos como por ejemplo de SQL Server, que como ya sabemos es propiedad de Microsoft, o de Access, o también de los servicios de análisis de SQL Server o de Power Pivot. ¿De acuerdo? Yo puedo tener una hoja de cálculo y automáticamente traerme otra hoja que tenga Power Pivot y unir esas dos hojas en una, ¿no? Nosotros vamos a hacer un ejemplo para nuestro seminario de hoy, pues un ejemplo muy sencillo. No voy a atacar servidores complejos, voy a hacer directamente una base de datos de Access que tengo ahora precisamente aquí en local. Y una vez que yo seleccione obtener datos externos, en este caso desde Access, podré traerme pues una base de datos, una MDB, un formato de Access o un formato de Access 2013-2016, en este caso MDBX. Y aquí voy a examinar, voy a buscar en mi escritorio, que es donde tengo la base o debería tener la base de datos. Veo que aquí tengo base de datos de Microsoft Access desde 2007 al 2010, que como ya sabemos es Access. O también puedo seleccionar MDB con Access 97-2003, que es el fichero precisamente que voy a trabajar, que es la base de datos conocida de Neptuno, ¿de acuerdo? Una base de datos donde, bueno, pues tenemos una serie de lecturas, tenemos una serie de pedidos, de clientes, en fin, una serie de datos hechos. Y que nos viene muy bien para probar. Nos viene tanto en un listado de ejemplos de Excel como en el SQL Server, también en su formato SQL, pues un poco para que nos sirva para hacer pequeños experimentos y pequeñas pruebas como la que estamos haciendo. Dentro de Access seleccionaría, abriría la ruta, en este caso, hacia la base de datos. Tengo dos botones aquí que me vienen muy bien, que es el avanzadas, donde dentro de avanzadas pues estaría con la estructura organizativa un poco del motor de la base de datos que tiene en este caso Access, no solamente el origen de los datos, sino el tipo de proveedor que tienen, en este caso LDB 12.0, si está encriptada o no está encriptada con una contraseña, si hay alguna contraseña, qué tipo de contraseña en este caso es, y cuál sería esa contraseña que se vería en formato de estrellitas, bueno, y qué usuario tiene una potestad sobre la base de datos. Además, si quisiéramos hacer programación, no sé, Visual Basic, ASP.NET o C#.NET, aquí tenemos la cadena de conexión que nos permitiría instruir qué proveedores para poder luego extraer los datos en cualquier programa de avanzado, pues de Visual Basic, de ASP, ASP.NET o de C# o de cualquier otro lenguaje de Microsoft, Java o cualquier otro elemento que nosotros queremos, sobre los que nosotros queramos programar. Probar conexión siempre nos viene bien, aunque es local, evidentemente nos puede venir muy bien, sobre todo cuando hay ficheros en la nube, que tengamos problemas a la hora de... Compruebo que efectivamente la conexión es correcta. Y aquí, en este último paso del asistente, vamos, penúltimo paso antes de lo que es la importación a este entorno, ahora hablaremos un poco de esto, seleccionamos en una lista de tablas y vistas para elegir los datos a importar. También podría escribir una consulta SQL donde yo especificase solo qué datos voy a traerme de esas bases de datos para no traérmelos todos. Claro, no tendría mucho sentido
extraerme una base entera, pues no sé, con 5 millones de registros o 20 millones de registros, ¿no? Estamos hablando de Big Data, lógicamente. Entonces voy a seleccionar de una lista tablas o vistas para elegir los datos en tablas o vistas, también se le dice consultas en español, tablas o consultas. Y al decirle siguiente, me va a mostrar una lista con todas las tablas, en este caso, que me voy a poder traer, y todas las consultas, como podemos observar, como consulta de pedidos o las facturas, referentes a lo que son, bueno, pues, en este caso, lo que es el apartado de importación de datos, ¿no? De traerme los datos. Yo voy a seleccionar 3 tablas, una que va a ser empleados, otra que va a ser pedidos, otra que va a ser clientes, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en principio yo creo que por ahora pedidos, empleados, clientes, bien, yo creo que por ahora tenemos más que eso. Le digo finalizar, me va a importar los datos, pero cuidado, no me los va a importar en el Excel, ¿de acuerdo? No voy a hacer como nos pasaría con las tablas dinámicas, que me traería todo lo que es la parafernalia de datos a Excel para conseguir una hoja Excel que hará 200, 300 megas, o no sé, o 100 megas. Al contrario, yo lo que hago es que me traigo los datos a este entorno, que es una especie de paso intermedio entre lo que es la tabla de las tablas de Excel y las bases de datos donde tenemos, bueno, pues toda la información. Bueno, porque yo me traiga los 830 filas, como pasa, por ejemplo, en la tabla de pedidos, o las 91 filas de la tabla de clientes, no por eso me estoy importando todos los datos. Pensemos, ¿no? Pensemos en grande. Pensemos una tabla que tenga 20 millones de registros, 25 millones de registros, como puede ser la de un banco, como puede ser la de una gran constructora. Lógicamente, si yo me traigo esos 20 o 25 millones de registros, voy a tardar un montón en traerme esa información. A través de la red, mucho más a través de la nube. Entonces, para evitar eso, tengo esta pequeña aplicación intermedia, que es que yo voy a traerme esa información y la voy a poder consultar a vista de datos o la estructura en sí de lo que es la estructura del modelo de datos, dentro de lo que es una vista diagrama. Ahora veremos una y otra. Él, por omisión, me va a poner la vista de datos, me va a importar todas las tablas que me he traído. Como podemos observar en la parte inferior, aquí tenemos clientes, empleados y pedidos, ¿vale? Las 3 tablas que he seleccionado, en formato vista de datos. Repito, no estamos en Excel ahora mismo, Excel, y evidentemente, bueno, pues no estamos en la línea de lo que es traernos las tablas, la problemática que teníamos antes, a lo que es el Excel. Bien, sin más preámbulos, me voy a la vista de diagrama, un poco de lo que me he traído. Y aquí puedo ver, vamos a organizar esto un poco, incluso las relaciones que hay entre las distintas tablas. Como podemos observar, bueno, pues hay una relación de pedidos de 1 a muchos, esto significa en este caso de 1 a muchos, aquí pasa exactamente lo mismo, de 1 a muchos, y aquí lo que nos encontramos es que tenemos un campo en común, que es el ID de empleado y el ID de empleado, y por ahí está conectado los pedidos a los empleados. Así pasa lo mismo con clientes. Yo tengo un ID de cliente, que es un número, un dígito, un campo dígito, campo número, numérico, y además tengo aquí un índice, el índice de la tabla, que sería el ID del cliente, que también es un campo numérico, autonumérico, como se quiera definir, donde yo voy a poder hacer, pues eso, a partir de aquí establecer relaciones. Vamos a establecer algo muy sencillo, ya sabemos que esto es una ayuda para las tablas dinámicas, incluso podría realizar una tabla dinámica o también podría realizar un gráfico dinámico directamente, ¿de acuerdo? Basándome en los datos que tengo en este área de trabajo, en esta zona de modelo de datos del Pivot. Además tengo gráfico y tabla, horizontales, verticales, 2 gráficos horizontales, verticales, 4 gráficos, bueno, un poco más para rizar más el rizo, tabla dinámica plana. Mucha gente me pregunta, bueno, Joaquín, ¿cuál es la diferencia entre una tabla dinámica y una tabla dinámica plana? La tabla dinámica básicamente es la que ya trae todos los formatos de tabla dinámica
Y la tabla dinámica plana, por decirlo de alguna forma, es una tabla casi, bueno, pues básicamente lo que es la estructura de la tabla dinámica, pero sin ningún tipo de formato predefinido. En fin, una tabla dinámica lo que sería... Yo voy a seleccionar tabla dinámica. Como siempre, él me pregunta, a la hora de insertar una tabla dinámica, ¿dónde la quiero insertar? Yo no le voy a decir una nueva hoja de cálculo, le voy a decir que lo quiero, precisamente en una hoja de cálculo nueva. Voy a dejar la hoja 1 ahora para hacer un pequeño ejemplo de inserción de datos dentro de lo que es el modelo de datos de Power Pivot. Y lo voy a meter en una hoja de cálculo nueva, a la cual voy a llamar Power dinámico. ¿Vale? Power dinámico. Una estructura de tabla dinámica donde pues me encuentro, como podemos ver, ya no los típicos cuadraditos de las tablas que me encontraba en Excel con el nombre del cliente, con todos los cuadraditos y con todos los nombres de campo que aparece, sino que ya aparece agrupada por tablas. Esta es la gran novedad de Power Pivot. Yo traigo estructuras enteras, sin tener que importar datos, como podemos ver, traigo estructuras enteras a la tabla dinámica. No traigo campo por campo, ni 20 campos, ni 30 campos. Esto antes yo no lo podía hacer, ¿de acuerdo? No se podía hacer antes de Power Pivot. Ahora sí, ahora yo puedo extraer, por ejemplo, de la tabla clientes y escoger cualquier campo de la estructura de clientes. Voy a cambiar un poco el formato de vista de esto, para que lo veamos mejor. Aquí, ahora. Cambiar la estructura de datos de vistas como una tabla dinámica, simplemente seleccionar qué formato de vista queremos, aquí mediante el engranaje, el icono de engranaje con el desplegable. Y como podemos observar, me traigo estructuras enteras, clientes, empleados con toda su estructura y pedidos. Para trabajar con esto, pues es tremendamente sencillo, es como si trabajáramos con una tabla dinámica normal, corriente. Por ejemplo, vamos a suponer los clientes. Nombre de la compañía, lo voy a poner en filas, si me deja, ahora. Aquí tenemos los clientes, voy a seleccionar, por ejemplo, en el caso de los valores, una tabla unidimensional muy sencillita, donde y los pedidos, la suma de los pedidos que hemos realizado para ese cliente. El campo que me lleva el valor del importe del pedido es un campo que se denomina cargo. Y como podemos observar, aquí nos aparecería de todos los clientes el importe total de los pedidos. Esto sería básicamente igual que una tabla dinámica. Estamos funcionando igual que una tabla dinámica. Pero, por ejemplo, esto no me reporta así nada un poco más de lo que ya hemos dicho, nada más nuevo a lo que es el Excel. Pero, por ejemplo, yo sí puedo hacer lo siguiente. Yo puedo establecer una serie de campos calculados donde a mí se me establezca, por ejemplo, una media de pedidos o se me establezca una serie de operaciones, que es una gran novedad que tenemos aquí, que es la opción de campos calculados. Hasta 2013, esta opción se denomina campos calculados. Tiene el nombre de medidas, ¿de acuerdo? Medidas, cambia el nombre campos calculados, Microsoft, por el nombre de medidas, a partir de la versión 2016, que es la actual que se está utilizando mismo. Bueno, a nivel de distribución de Microsoft. Aquí tengo la posibilidad de tener un nuevo campo de calculado o en la versión última, nueva medida o administrar campos calculados o administrar medidas. Yo puedo hacer tantos campos calculados como quiera. Pues para establecer el promedio de un pedido o puedo establecer campos calculados para sacar, pues no sé, la desviación estándar, por ejemplo, de un número de una inversión o de un número de facturas. En fin, puedo utilizar el campo calculado para muchas cosas y puedo hacer tantos campos calculados como quiera. No tengo límite de campos calculados o de medidas, como se llaman ahora. A la hora de generar un nuevo campo calculado me aparece un formulario. Eso sí, tengo que tener muy en cuenta lo primero, dónde quiero que aparezca ese campo calculado, en qué estructura de tabla quiero que aparezca ese campo calculado, si la quiero meter en clientes, si la quiero meter en empleados, si la quiero meter en pedidos. Como lo que vamos a hacer va a ser la media de, en este caso, de los cargos, de lo que han facturado, de lo que se le ha facturado a los clientes o de lo que se
se le va a facturar a los clientes por pedido, yo voy a organizar la información dentro de pedidos. Yo voy a meter este campo de pedidos, lógicamente. No tiene mucho sentido que la meta ni en empleados, ni tiene mucho sentido que la meta en clientes. Como ya vemos, es un campo calculado que va representando pues, sobre valores de pedidos. El nombre del campo calculado va a ser media, ¿de acuerdo? O promedio, sí, bueno, media de ventas, media de pedidos, ¿vale? Aquí puedo enrollarme con una pequeña descripción, pues es el promedio de los pedidos de un cliente, ¿no? Y aquí ya introduzco la fórmula que me interesa. Eso sí, vienen en inglés. Ojo, aquí no encontramos buscar V, ni encontramos suma, encontramos sum. O no encontramos agregar columnas, agregamos, como podemos ver, add columns. Aquí no encontramos el término promedio, que es el que buscaríamos en caso de que estuviéramos en el Excel haciendo un promedio. Aquí el promedio se denomina average. Y tanto lo puedo ver en una categoría donde vea todas las funciones como en categorías independientes, que son las famosas categorías que tiene el Excel, de matemáticas y trigonometría, estadísticas, texto, fecha y hora, filtro, lógico, información o primario y secundario. Son las categorías que tiene Excel para las funciones, pero eso sí, repito, y esto es muy importante, esto viene en las funciones en inglés, en inglés. En Internet hay bastante información sobre la traducción de las funciones del español al inglés para nosotros, porque incluso, como podemos ver, aunque la función venga en inglés, por debajo aparece la definición de lo que hace esa función, en este caso es el promedio de la media aritmética. Introduzco este average aquí y le diría qué campo quiero establecer como media. Pues bueno, es la media de los cargos, ¿no? La media. Por un lado tengo la suma del cargo y luego por otro lado tengo la media de los precios, o sea que se les ha cobrado por los pedidos a clientes. Si no me acuerdo del campo, lo único que tengo que pulsar es, en este caso, el nombre de la columna y a continuación escribir, bueno, pues los corchetes de campo, ¿de acuerdo? Abriendo un corchete puedo establecer, en este caso, pues qué valor quiero que vaya dentro de esa función media. Lógicamente cogeré un valor numérico, ¿de acuerdo? Un numérico, en este caso moneda, ¿no? Como le pasa a cargo, ¿no? Y aquí selecciono la media del cargo. Cuando yo cierro este paréntesis y compruebo, en este caso, que la fórmula es correcta, me dice aquí que no hay errores en la fórmula, puedo escoger qué formato quiero, en este caso, como es un dinero, pues quiero que sea en moneda, con el símbolo del euro, y con dos posiciones decimales que son las que nos mandan, bueno, pues un poco la nomenclatura y la estructura básica del euro, ¿no? 2 decimales o incluso a veces 3 decimales. Yo lo voy a dejar en 2. Media del cargo, cuando yo le digo aceptar, él automáticamente me genera ese campo calculado y me inserta ese campo calculado con la media que le he puesto, media de pedidos, ¿de acuerdo? Media de los pedidos, pues entro aquí, no solamente esto, aquí, justo debajo, un campo nuevo que se denomina media de pedidos, el cual puedo activar a mi antojo. E incluso puedo este campo establecerlo pues siempre dentro de lo que son los valores, porque no me deja, como veis, no me deja activar o posicionarlo en ninguno de los otros 3 como columnas, filtros o filas, y ya tengo este campo calculado hecho. Más allá, y ya para terminar, vamos a ir un pasito más allá y vamos a utilizar dentro de lo que es los elementos de Power Pivot, vamos a utilizar en este caso el apartado KPI. ¿Qué es un KPI? KPI es un semáforo, ¿vale? Una vez que yo ya tengo hecho un campo calculado, yo puedo establecer si ese campo calculado, de qué formato quiero para ese campo calculado. Yo le puedo decir, darme una señalización, lo mismo que tengo un formato condicional, donde yo puedo establecer una serie de semáforos en virtud de una serie de valores que yo le proponga, como mayor que, menor que o entre un valor y otro. Aquí en KPI lo que voy a hacer va a ser establecer una especie de semáforo
donde yo sea el que establezca valores medios o qué valores van a componer ese semáforo. Por ejemplo, porque todos aquellos que estén por debajo de 50, pues me los vas a poner en rojo. En amarillo entre 50 y 70 y a partir de 80 o de 71 lo vas a hacer a partir de 71, vas a introducir el valor verde. Al entrar aquí en nuevo KPI, campo calculado hecho, me va a mostrar este formato. Aquí podemos ver los distintos elementos que puedo tener de semáforo, o la X, la admiración y el check, las 3 lucecitas del semáforo, a mí este me encanta. Y además también pues tenemos otros símbolos como teníamos en los formatos condicionales ya tradicionales de Excel, pues desde la versión 97, ¿no? 97-2000. Aquí yo selecciono el campo base de KPI, que es la media de pedidos. Como veis, al no tener otro campo calculado, tengo solamente lo que es la media de pedidos. Él ya me lo marca por omisión. Y sobre la media de pedidos, yo voy a decirle que el valor absoluto de esa media de pedidos, voy a mirar cuál es el valor más alto que hay, 206. Bueno, pues incluso, no sé si por aquí habrá alguno mayor. 215, bueno, pues sabemos que el valor máximo es 215. Entonces voy a dividir esos 215, lo voy a intentar dividir en tres secciones, ¿vale? Donde me voy a venir aquí de nuevo KPI. Le voy a decir que 3 secciones. El primero va a ser, en este caso, el semáforo, donde, bueno, pues voy a tener aquí, voy a subir esto más para arriba, 100, voy a decirle que lo que quiero es a partir del 80%, ¿de acuerdo? O a partir de unos valores absolutos, como son 215, el valor absoluto son 215. Bien, por porcentaje de valor, según campo calculado, o bien por valor absoluto, en este caso valor máximo 215, para curarme en salud le voy a poner 216. Como 216 es divisible entre 3, yo lo que voy a hacer va a ser, en este caso 216 entre 3, y me van a quedar pues 72, 72, 72 y 70, o sea, 72 y 72, pues el primero sería hasta 72, lo pondríamos en rojo. A partir de 72 hasta el doble de 72, que serían 144, lo mismo, ¿no? O sea, sería, sí, 7 por 3 son 21, 7 por 2, 72, serían 142, por ejemplo, 144, y el resto, recuerdo, serían 216. Esto ya está marcado, lo único que tendríamos que hacer sería decirle aceptar y automáticamente aquí aparece un pequeño fallo, podemos ver que los valores que me coge es el -1, el 0, el -1, el 0, el 0, el -1. No nos tiene por qué preocupar, porque lo único que tengo que hacer es irme a la opción de pedidos. Aquí debajo me encuentro el semáforo y o bien le pongo el valor media de pedidos, el estado. Si le quito el valor, automáticamente me quita el valor, lógicamente, de media de los pedidos. Me lo vuelvo otra vez a insertar. Y en el estado simplemente quito y pongo de nuevo el estado y automáticamente ya me aparecen los semáforos. Donde podemos observar que los que están se quedan en rojo, los que están por encima de 144 quedan en verde, que son unos pocos, y bueno, los amarillos ya pues quedan en el mismo centro.